Bienvenidos sean todos, muy buenas noches nuevamente. Le damos la bienvenida a la tercera lección, como estábamos viendo en la lección anterior, después de creada todo lo que Dios creó, el hombre, a la mujer, como todo era perfecto, había una armonía, un balance perfecto en todo. Eh, Hoy vamos a ver precisamente la clase de hoy, es totalmente diferente, es el capítulo 3 lo que continúa. Hoy vamos a hablar de la caída en el pecado. Adán y Eva pecan, ese es el título de nuestra lección de hoy. Ustedes recibieron la tarea, lo que está en el Génesis, capítulo 3, el capítulo completo, del versículo 1 al 24. Y como siempre, pues vamos a comenzar con una oración. Oramos. Amado Padre y Creador, qué triste es pensar cómo el pecado entró en el mundo, pero te damos gracias porque en tu gran amor prometiste un Salvador. Somos pecadores, Señor, pero creemos que tu Hijo Jesús obedeció perfectamente tu santa voluntad en nuestro lugar y pagó el castigo por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, y ayúdanos por gratitud a ti a vivir de una manera que te agrada. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca cada día en la fe en Jesucristo. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pues empezamos con nuestra tercera lección. Como ya ustedes saben y como hemos estado haciéndolo en las clases anteriores, continuamos utilizando y lo vamos a terminar el curso utilizando este método, las 4C, que es el captar, contar, considerar y consolidar. En la clase anterior hablamos un poquito más en detalle de lo que era el considerar, que era estos detalles que nos ayudan a recordar la historia y a entenderla bien dentro de su contexto, ¿verdad? Hoy vamos a ver un poquito más en detalle el consolidar, que son precisamente la aplicación de esa historia a nuestra vida personal. Y como ya ustedes saben, este es el método que van a utilizar para el proyecto final, el cual les había ya previamente adelantado que es del capítulo 37 de Génesis, la historia de José. No sé si le habrán dado ya un vistazo, pero esa es la historia que va a estar para el proyecto final. Ahora bien, vamos a continuar aquí. El captar para esta historia fue precisamente, se les envió también como parte de la tarea. Habíamos dado una pregunta para reflexionar, y era comparar el mundo antes y después de la caída en el pecado, cómo era todo antes de la caída en el pecado y cómo fue todo después, precisamente analizando las pistas del texto, que vamos a analizar hoy, que vamos a discutir hoy. ¿Qué ustedes creen que cambió, viendo a la luz de la lectura? Y en el video también estaba, porque en el video, aparte de la pequeña introducción, también relata la historia de Génesis, del 1 al 24. ¿Cómo ustedes viendo en el texto, cómo era todo antes de la caída en el pecado? ¿Cómo cambió? ¿Qué fue lo que cambió antes y después? Kevler, Kleber. Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén. Bueno, pienso que la comunión con Dios, la relación con Dios. Antes del pecado había una comunión con el Señor tal. Él dice que la palabra del Señor él andaba, la comunicación, el hablar en lo absoluto. Con Dios era una comunicación al 100%, por decirlo así. Luego de que ocurre la caída con el pecado, viene ya la degeneración, obviamente, en el hombre. Esa comunión con Dios, el pecado lo separa, obviamente, al hombre del Dios, de Dios. Inclusive cuando ya pecan, Dios le exhorta a Adán y Eva, ¿quién te ha dicho que estás desnudo, por ejemplo? Ujú. Entonces allí ya se ve como que hay una separación. Y es Correcto. lo que actualmente ocurre, ¿no? Con todos aquellos que no han aceptado a Cristo. Sí. Eso es muy correcto. Antes había una armonía, como usted bien mencionó. Eso es una palabra clave. Había una armonía. Esa creación, esa perfecta armonía que había,
fue corrompida. Y vemos también otros detalles también. José, usted levantó su mano también. Sí. Buenas noches a todos y Dios los bendiga. Amén. Amén. La Biblia nos enseña que la creación de Dios fue buena en gran manera y que todo era perfecto. Entonces, entiendo yo que al desobedecer el mandato directo de Dios, eh, pues todo cambió en ese momento porque falló en seguir unas directrices. Entonces ahí entró el pecado. Estas son Cuando, recono- maravillosas, a ver. cuando Correcto, Voy a reconocieron que entrar. estaba desnudo, cuando él llegó al Edén buscándolo, Este se es todo, arrepintieron, entendiendo que habían conocido la diferencia ujú, entre el bien y el mal. correcto. Esa armonía llevó a que se rompiera la perfección. Usted entre, tocó ese entre punto ahora, la manos. perfección. Eh, lo que es perfecto. No se le puede añadir ni quitar, simplemente es perfecto. Una vez eso se rompe, pierde la perfección y ya no hay posibilidad de volverlos a ser perfectos, porque perfectos una sola vez ya no eran a imagen y semejanza de Dios, no tenían esa perfección. Veo aquí también la mano de Sergio. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Espero que me puedan escuchar bien. He tenido bastante problemas con el audio y con la... Pero la pregunta es, ¿qué sucedió? Pues se ¿Qué pierde la sucedió antes comunicación y con Dios. después? Y después, Ok, ya han dicho varias cosas de lo que ok. sucedió antes y Sí, sí, después. sí. Antes pues todo era perfecto, completamente perfecto. Había una paz interior en estos dos seres, Ujú, pero ya después hubo lo que yo le conozco como la culpabilidad y el miedo, porque cuando ujú, reconocen sus ojos espirituales fueron abiertos, ellos reconocen que estaban desnudos y hay una parte ahí donde dice que tuvieron miedo. Entonces él mismo contesta a Adán y dice, tuve miedo, me escondí. Entonces el miedo y la culpabilidad vienen como ujú. resultado del corte de comunicación y lo perfecto que Dios había hecho. Exactamente. Fíjense en que cuando terminamos la lección anterior, en el último versículo, precisamente mencionaba eso, cuando todavía todo estaba perfecto, ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza. No había un conocimiento de malicia, de maldad. Llegó algo que lo vieron por primera vez y fue ese mal, esa maldad. Es, tengo la mano aquí también de Hugo. Buenas noches, Buenas iglesia, noches. bendiciones a cada uno de Ajá. ustedes. ¿Me escucha bien? ¿Me Sí. escuchan? Sí. Y antes de la caída del hombre, el cuerpo del ser humano era perfecto, no había maldad ahí. Dios controla, hasta ahora Dios controla. Y hasta inclusive el hombre entre animales había armonía, ese amor que Dios solamente puso después que el hombre, y la mujer y el hombre consumió ese manzana. De ahí comenzó el mal. Pero si vamos a hablar del pecado, el pecado vino luego desde el cielo, donde el ángel pecó, la hermosura, el orgullo le consumió y Dios le expulsó. Y de ahí vino el pecado. Como Ujú. sabemos, vino a la tierra y como sabemos también, ese paraíso que creó Dios perfecto, hermoso, y comió esa manzana del hombre y de ahí comenzó, digamos, la inequidad del hombre hasta ahora. Exactamente. Eh, Algo más que hayan visto en la historia que antes era diferente y ahora con la entrada del pecado también fue distinto. Tengo la mano de Rubén y después Germán Godine. Primero Rubén, dale Rubén. Sí, profe, buenas. Buenas, Quisiera ¿cómo hacer estás? una corrección, no sé si estoy mal antes de responder el tema Ajá, con respecto a lo mencionado del hermano anterior. ajá. En ningún momento habla que Eva comió la manzana, no se menciona la palabra manzana.
menciona el árbol de la fruta del bien y del mal. No Sí, sabemos correcto, o correcto. El estoy, o fruto estoy, del árbol prohibido, sí, o correcto. estoy mal, este maestro, no sé, me puede corregir para de repente, ¿no? Porque No, muchos bueno, hablan en de la la versión manzana, pero bíblica que yo tengo dice el fruto prohibido. Usualmente se usa como una ilustración en una manzana, que es un Sí, fruto muy sí, así conocido, no me sé. pero es el fruto Exacto, prohibido. exacto. Sabemos que es el Sí, árbol del bien y de la ciencia, y el sí. fruto de de ese árbol era el que le iba a traer la muerte, como les había dicho Dios. Y precisamente, pues, esa es una de las cosas que también cambió, que le acabo de decir yo ahora. ya. No había muerte. El hombre fue creado para ser este eterno. Era Sí, imagen y semejanza de Dios. Llegó la muerte luego de eso, de la entrada en el pecado. Eh, profesor, con respecto a la pregunta que hacemos, sabemos que al principio Dios hizo todo lo perfecto a su soberanía de él. ujú, Y lo traemos hoy el día a comparación con la pregunta que nos hace usted. Ahí entra el pecado y también trae al mundo, ¿no? Como lo dice en el versículo donde dice, entra la maldición, ¿no? Habla Maldición. sobre una maldición sobre la tierra, también habla sobre el problema que tiene Adán, porque de aquí en adelante él va a tener que trabajar, ¿no? Como hoy en día tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente. También le hace un hincapié a Eva que tendrá dolores de parto, ¿no? Entonces, eso también influye en la pregunta que nos propone el tema. Eso, Correcto, correcto. De hecho, eso era lo que faltaba. Lo que faltaba en esa maldición, entraban esas otras dos cosas que son las que habla, esos detalles que habla el texto. Si ustedes se fijan, el trabajo antes del pecado era algo de gozo, no era un trabajo como lo conocemos hoy en día. El trabajo este no era arduo. Fíjense en cuando él hizo la maldición por la entrada del pecado, a causa de la entrada del pecado. Maldijo también la tierra, esa armonía, como lo dijo el hermano al principio, Clever, toda esa armonía de la creación. No fue solamente Adán y Eva, todo lo que él había creado. Trajo una consecuencia sobre toda esa creación. Le dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan, y dijo que iban a crecer caldos y espinas. Ya esa armonía y esa facilidad con la que quizás iban a sacar los frutos de la tierra, que se veía que era un motivo de gozo, no era una tarea ardua, eso se acabó. Y en el caso de la mujer, pues obviamente le iba a multiplicar los dolores de parto. Se veía que anteriormente, antes a eso, no iba a ser una tarea, no iba a ser algo laborioso, no iba a ser algo doloroso. Eh, pero eso fue parte de las consecuencias de ese antes y ese después. Entonces, tenía la mano de Germán Godínez ya. Este va a ser el último comentario para seguir adelantando porque hay bastante, van a tener la oportunidad los otros que tienen las manos levantadas. Tengo a María y se fue ahora. Tenía a César y tenía a alguien más. Le podemos dar la oportunidad a ellos primero para la próxima. Germán, dígame. Bien, hermano, primero buenas noches a usted y a todos los compañeros estudiantes. Buenas noches. Ah, Primero era que tenía esa duda lo que el hermano que me antecedió, lo que hizo la pregunta antes, ¿va? Acerca Ujú. de que si era una manzana o etcétera. Como uno es estudiante, no está tan enterado, ¿va? Si de verdad era una manzana o solo era el fruto prohibido que Era dice el la Biblia, fruto, ¿va? es Es el uno. fruto. Ajá. Sí. Dos, la otra cosa es, según la pregunta de clase, es comparar el mundo antes y después de la caída en pecado. Correcto, Leyendo la Biblia, que Dios crió perfecto al hombre, lo correcto, hizo con todo, pero ahora después de la caída, ya vino lo malo, las enfermedades, como dice ahí, con el pecado, utilizando pista y texto, ¿verdad? Según el Salmo 51 dice que ya ahí, como ya era cuestión de pecado, que ya no era aquel de principio, entonces dice, en pecado me consiguió mi madre, en pecado he sido formado, dice aquel, ¿verdad? Entonces, pero ya eso fue ahora después. Entonces, la comparación del mundo, que primero era perfecto, el hombre pues nació perfecto, ¿ah?
pero en nuestro tiempo de hoy el hombre anda malísimo. Solamente, hermano, gracias. Correcto. Amén, amén, sí. Ya hablamos de todo eso, entonces, María, Bueno, Buenas noches, bendiciones. Bueno, bendiciones. yo tengo un resumen de antes de la caída, la humanidad vivía en inocencia, con comunión directa con Dios, gozando de dominio sobre la creación y un estado de perfección. Después de la caída se introdujo el pecado, la culpa, la muerte y la separación de Dios, el endurecimiento de las relaciones entre humanos, como la envidia y la culpa, y un mundo más difícil caracterizado por el sufrimiento y la mortalidad. Antes de la caída, la relación con Dios existía, una comunión interrumpida y directa con Dios. Relación con la creación. El hombre tenía dominio y autoridad sobre la creación. Estado de la humanidad, se vivía en un estado de inocencia. Después de la caída, relación con Dios, la comunión se rompió, llevando a la expulsión de la presencia de Dios, muerte espiritual y a la vergüenza. Relación con otros, la confianza fue reemplazada por la sospecha, la culpa, la envidia y la ira. Relación con el mundo, se introdujo una mayor dificultad, sufrimiento, enfermedad y muerte, muerte temporal. Estado de la humanidad se volvió mortal y quedó sujeta al pecado, lo que trajo consigo la incapacidad y la depravación total. La naturaleza de la tentación. La narración muestra cómo la tentación distorsiona la verdad y apela al orgullo para alejarse a la persona de Dios. Ok, ese es un muy buen resumen de todo lo que se ha hablado. Todas esas calamidades y todas esas cosas que usted acaba de mencionar, las enfermedades, la muerte, fueron consecuencia del pecado, de la caída en el pecado que no existían antes. Muy bien. Ahora pues vamos a contar la historia. Creo que esta historia la podemos contar juntos. Es una historia muy común que la hemos visto anteriormente. Sé que la leyeron y en el video pues también se hace un repaso de ella, se cuenta también. Para comenzar, vemos que cómo Dios describe esa caída en el pecado. Llegó la serpiente y lo está describiendo como el animal más astuto de todos los que Dios había creado. Se acercó a la mujer y le preguntó, ¿de veras tú crees que Dios eso fue lo que dijo? Les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Empezó a sembrar la duda, ¿verdad? ¿Qué fue lo que la mujer le respondió inmediatamente? César, que se había levantado la mano ahorita y no pudo participar. César. sí, hermano, buenas noches. Gracias por la Buenas noches. oportunidad. Sí. Bueno, al respecto, mi opinión podría ser de que, en primer lugar, la víbora o la serpiente no habla. Ningún animal habla. Eso es muy buena observación. Eso es muy buena observación y vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en eso. Pero ¿qué fue lo que la mujer le respondió? Porque sí, ella le respondió, ¿verdad? Sin cuestionar eso. Ella simplemente le Sí, respondió a la serpiente. ¿Qué fue lo que ella le respondió? claro, ella le respondió diciendo de que sí podían comer de todo fruto, incluido ese que había prohibido. Pero él le dice, no, no, no es cierto, tú tienes que comer eso porque el día que lo hagas, vas a ser igual que como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, esa obediencia que ella le hace a la víbora en este caso, es una desobediencia a Dios. Y ella prefirió obedecer a ese animal que obedecer a Dios. Ese es mi comentario. Muchas gracias, hermano. Muy, muy en el clavo. Usted dio en el clavo ahí algo bien importante, bien importante. La mujer le respondió a un animal. Ella tenía que saber que había algún espíritu maligno, ¿verdad? Dentro de ese animal. Pero aún así, su curiosidad o ese deseo de esa promesa que estaba a punto de decirle, ¿verdad?
pudo más que ella, ¿verdad? Como que pudo más que ella. Y como usted muy bien dijo, dejó de creer en su creador para creer en otra cosa. Ahora, la serpiente le dijo, no es cierto, ¿verdad? No morirán. Dios sabe que cuando coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la mujer había visto obviamente que el fruto era hermoso y se veía bueno, deseable. Y ya bajo esa promesa de que iba a alcanzar la sabiduría, ellos sabían ya que eran perfectos, sabían bien las instrucciones que Dios le habían dado, ¿verdad? Como lo pudimos ver en el versículo que el hermano describió muy bien. Pero aún así, decidió tomarlo, ¿verdad? Y comer de él. Eh, ¿Qué pasó después? Después que la serpiente le dijo esto, Gabriel Espino, que tiene su mano levantada. Amén, hermano. Amén, pues Dios le bendiga, maestro. Dios le bendiga. Amén. Bueno, pues como dice la palabra que leímos ahí, dice, pues Dios dijo que no es bueno porque ciertamente va a morir. Pero la serpiente dijo que no, porque va a ser igual que Dios, que va a abrir sus ojos y que era codiciable también y deseable también. Ujú. Entonces, pues, dejando de la palabra de Dios que dijo, porque pensaba que Dios no dijo realmente, y escuchó la voz de serpiente. Entonces, eso quiere decir porque, bueno, pues Dios ya dijo que le dio autoridad sobre todo animales, que no deben de obedecer a ninguno animales porque ellos tenían autoridad. Pero después de eso, pues ellos como que prestaron atención y escucharon la voz de esos animales. Entonces quiere decir que ellos pues rebelaron contra Dios y desobedecieron la palabra de Dios. Entonces por eso dejaron de creer a Dios y apartaron de la verdad y creyeron la mentira. Correcto, correcto. Entonces se les abrieron los ojos, ¿verdad? Ah, Tal y como le había dicho la serpiente, pero sabemos que la serpiente era Satanás, que había entrado en esa serpiente. Satanás era el que estaba hablando realmente. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de ellos tan pronto se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Qué es lo que sigue en la palabra? Le damos la palabra a José Romero. Tenía su mano levantada después de Gabriel. Buenas noches, hermano. Dios le Buenas bendiga. noches. Amén. Dios le bendiga. No, hay algo que me llamó la atención y es que en el momento que Eva instala una conversación con la serpiente, Ujú. hay algo importante aquí que me llamó la atención y es que ¿por qué por qué ella la serpiente instaló una conversación con Eva y no con Adán? ¿Dónde Eh, estaba Adán? dice que Adán estaba con ella, pero quien primero se refirió fue a Eva. Ustedes se acuerdan también en lo que ella estaba diciendo, que ni siquiera acercaréis ni lo tocaréis, ¿sabe? Ni lo tocaréis. Aparte de decirle que no comieran del fruto, no solamente vayan a comer del fruto, ni siquiera lo tocaréis. Le hace esa advertencia. Él ni siquiera quisiera que estuviera cerca del árbol para que no estuvieran expuestos a la tentación. Podríamos quizá entender que ella estaba más cerca del árbol o estaba cerca, pero sí estaban juntos en ese momento ambos. Bueno, y otra cosita que me llamó la atención y es que en el caso de las mujeres, muchas veces este, las mujeres son un poquito ahí, más débiles en, en la forma de oír. Ellas son tentadas más en la forma de oír. En cambio, el hombre es más por vista que por oído. Entonces, una de las cosas que le llevó a ella a caer en la tentación fue el prestarle atención a las palabras de la serpiente y no a la voz de Dios.
en ese caso, lo que hubo en realidad fue, porque que se recuerden, ellos hasta ese momento eran perfectos, ambos eran a imagen y semejanza de Dios, pero tienen que recordar también que Dios les había asignado unos roles específicos a cada uno. Y ese punto que usted habla aquí nos guía precisamente a eso. Eva dejó de hacer de su rol de ayuda idónea para tratar de liderar. Ese fue uno de los problemas que hubo aquí. Eh, no se trata de que la personalidad de ella fuera distinta o la de Adán fuera distinta, pero se invirtieron los roles. Y es lo que vamos a ver en secuencia, todo lo que sucedió. Eh, ustedes vieron que cuando estaban ya desnudos, que ambos comieron, porque no solamente comió ella, ya se lo ofreció a su esposo, Adán. Y él comió también, ¿sabe? Él no la cuestionó tampoco. Él dejó también su rol de líder, de protegerla, de cuidarla. Y sin preguntarle y sin nada, simplemente se invirtieron los roles ahí. Los roles que Dios le había dado en ese orden perfecto. A él como cabeza del hogar. Tengo la mano ahora ok, no me sale el nombre, me sale el nombre de su dispositivo. Puede hablar, tiene la palabra. Sí, hermano, Facundo, muy ok. buena noche. Que Dios le bendiga a cada uno por nombre. El comentario que tengo, pues, es ¿Cuál es su nombre, como hermano? Perdóneme. Rosendo Marcos. Rosendo, ok. Para cuando vea otra vez la mano levantada, saber quién es. Porque aquí sale solamente el nombre de su dispositivo, no sale su nombre. Ok, Ah, bueno, ok, dele, Rosendo, dígame. sí, como en el texto, ¿verdad? Nos habla de que la serpiente habló a Eva, pero sabiendo, digamos, la realidad que un animal no habla, ¿verdad? Hasta hoy en día. Pero no sé si es una ilustración que la Biblia utiliza para comprender mejor la situación. No, no es una ilustración. Eso sucedió y lo vamos a seguir viendo en los versículos que siguen. Eh, Precisamente luego que se le abrieron los ojos, que es lo que continúa, se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera, ¿verdad? Para taparse. Hubo una culpa, ¿verdad? Entró una culpa. Luego de eso, ¿qué es lo que sigue ahora en la historia? Porque vamos a tocar eso también. Esto no es una Ujú, ilustración, esto fue algo muy real. Esto fue algo muy real. Eh, ujú. ok. José, veo tu mano levantada. José, tienes el micrófono apagado. Ok, ahora, Ahora ¿me sí, escucha? sí. Ok. Ahora sí. Aquí el hombre le respondió a Dios y le dijo que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea que le echó la culpa a ella y puedo entender que le echó la culpa a Dios porque como Dios le dio a la mujer, Ujú. pues ella lo hizo fallar. Ella lo hizo entrar en pecado al ofrecerle del fruto. Exactamente. Y hubo un detallito antes de que sucediera eso. Eso está muy buena observación. Ustedes vieron que, y lo están viendo aquí en la ilustración, Dios sabía, Dios es todopoderoso lo que había pasado. Dice la palabra que se estaba paseando por el jardín y ellos se escondieron entre los árboles. Y el Señor fue quien los buscó a ellos, los llamó primero, les dijo, ¿dónde están? ¿Dónde estás? Le dijo a Adán primero, a él, como cabeza del hogar, como cabeza de ese matrimonio. Y Adán le respondió, oí tu voz y tuve miedo, ¿verdad? Porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí viene lo que usted está diciendo. ¿Quién te había enseñado que estabas desnudo, verdad? Y ya él sabía. Le preguntó, ¿comiste del árbol que te mandé que comiera? Lo que hizo fue señalar a la mujer y le echó la culpa a él. Me fíjese en las palabras que él usa. La mujer que me diste, que tú me diste, en cierta medida le está echando la culpa a él también, a Dios. Dios hasta ahora no le ha recriminado nada. Simplemente le echó la culpa a Dios y a la mujer.
Luego Dios, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve hacia Eva y ¿qué le pregunta? ¿Qué es lo le damos la palabra a Clever, que tenía la mano levantada. Bueno, aquí Sí, lo que hermanos, vemos y es que luego, Ajá. Sí, por favor, pueden apagar los micrófonos. No. Ok. Clever, dele. lo que vemos aquí que tanto el hombre como la mujer se echan Permiso, la culpa deme como un Dios. segundito, deme un segundito. Tiene la palabra Clever Quesada. Si los demás pueden apagar sus micrófonos, se Sí, los voy a agradecer. Ok, ok. aquí lo que Clever. vemos que tanto el hombre como la mujer se echan la culpa al uno al otro y también le echan la culpa a Dios, a Adán, Ujú. por el pecado o por el bien que hicieron, porque ellos no obedecieron a la advertencia que Dios hizo. El punto por ahí. Y esa es la consecuencia que va a tener tiene eso. Entonces, por eso el temor se escondieron, porque ya sabía que iba a venir, que Dios lo iba a reprender. Ok, la comunicación llegó entrecortada, no sé si lo escuché bien. La pregunta era, ¿cuál fue la respuesta de cuando después Dios se vuelve a la mujer y qué fue lo que le dijo, qué fue lo que le preguntó y que ella le respondió? A esa era la pregunta. Sí, Ella trató de justificarse por el hecho, echó la culpa a la serpiente. a Pero la ahí vino ya la serpiente. represión de Dios, que a partir de ahí, de ese momento, parirá con dolor de parto. O sea, Dios le castigó por el hecho. Amén, amén. Ok, también tengo aquí también Castigó la a todo mano mundo. Ajá, sí. Sí, perdón, es que se oye entrecortado. Sí, gracias. No sé por qué será. Ok, tengo la mano de Rubén. Maestro, Sí. también con los comentarios que estamos con los hermanos, también ahí mencionaban un hermano por qué la serpiente lo tentó primeramente a Eva y no lo tentó a Adán. Eh, También podemos hacerlo traer a nuestros días, el día de hoy actual, pasa de que, por ejemplo, entre el matrimonio, a veces los cristianos estamos un poquito más fortalecidos con el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, el enemigo no nos va a venir a atacar a nosotros. El enemigo va a venir a atacar a los más débiles. Entonces, en esta comparación podríamos también decir, maestro, que Adán, que diga a Eva, fue la que le tocó, ¿no? El sentir de pecar, ¿no? Correcto. Y también Eh, ahí se despertó pues lo que es, despertó ya el conocimiento del mal, ¿no? El temor. Por eso después ellos se refugiaron y Dios soberano sabía todo el conocimiento que ellos habían cometido. Por eso después cuando le llamó, ¿no? Le llamó y le llamó al varón porque Adán era la cabeza de esa familia que estaba formando, que le había hecho pues. sí, pero en esa parte podemos ver que también ella, aquí el problema mayor y lo que Dios está ilustrando fue esa inversión de papeles. Digamos que hubiera sido Adán el que la vio primero. No sabemos, ¿verdad? Porque eso no es lo que dice la palabra. Si él iba a aceptarlo o no. Pero en el momento en que ella le dio a darle el fruto a él pudo haberla cuestionado, como Dios lo cuestionó a él primero. Esa inversión de papeles, ambos fueron culpables, igual de culpables. Y ambos dejaron de confiar y ambos invirtieron sus roles.
Ambos Era invirtieron el, sus roles, que fue era el el, orden que Dios les había dado. era el plan Primero de la Dios, mujer, obviamente, sí, usted lo dijo muy bien. Primeramente fue la mujer, pero también después Adán. claro. Sí, Era el plan de Dios, ¿no? correcto, correcto. Entonces tenemos a Sergio. Maestro, con respecto a lo que usted estaba mencionando, que hubo un Sí. intercambio de roles, me llama Ujú. muchísimo la atención, ¿verdad? Porque Sí, en el intercambio de roles, Adán deja de ser la cabeza del, por decirlo así, del matrimonio o de la relación, digamos, ¿verdad? exacto. Entonces, hay una parte que me llama muchísimo la atención, maestro, cuando dice, y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus Ujú, preñeces. ujú. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, cambiaste roles, pero ahorita que ya cometiste el error, te voy a recordar y te voy a recalcar que el hombre va a ser la cabeza. Así mismo es, así mismo es. Ya no iba a ser de una manera perfecta, obviamente. Ya no iba a haber esa armonía. Eso lo vamos a ver después en más detalles. Todo lo que reflejan, y como estábamos hablando quizás en parte en la clase anterior, muchos de los problemas de hoy en día entre los matrimonios y en todas nuestras relaciones, familias, amistades, vienen de ese pecado original. Cuando dejamos de confiar en Dios para confiar en el enemigo. Eh, una de las raíces, o mejor dicho, la raíz de todo pecado es la falta de amor hacia Dios. Fíjense en que cuando Dios dio la ley, el primer mandamiento era ese: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No es ninguna coincidencia que el diablo también, porque el diablo también tenía su sabiduría y su poder, cuando escogió a este animal que era el más astuto, y ellos sabían que era un animal astuto, obviamente no que hablara, al nivel que hablara, eh, pero sí escogió a este animal y les dijo unas palabras, medias verdades, porque sí iban a conocer el bien y el mal. Fíjense en que la perfección no se trataba de conocer el bien y el mal, era conocer el bien solamente. Cuando se introdujo el mal y hubo el conocimiento del mal, fue que entró la maldad al mundo. Fue la puerta para entrar al mundo. Esa media verdad, esa mentira, ese engaño es la repercusión de todo lo que vemos hoy en día, esa inversión de roles, esa falta de amor hacia Dios, porque Dios en todo su amor les había dado de todo, y ese era el único árbol que le había dicho que no comieran, y era el único altar de reverencia o de adoración que tenían hacia Dios. O sea, no era como hoy en día. No había que reunirse en una iglesia, no había que buscar esto, lo otro. Ellos tenían la palabra, la verdad escrita en sus corazones. Ese libre albedrío era perfecto. Hicieron un mal uso de él, cayeron en el pecado, obviamente. Y eso trajo como consecuencia todo esto como una bola de nieve. ¿Sabe? Que empieza pequeñito, y entran después un montón de cosas más. La raíz del pecado es precisamente, de todos los pecados, es precisamente esa, la vanidad. Cuando nos alejamos de Dios, de la palabra, de la verdad de Dios, de su amor. Lo mismo que estamos viendo aquí en esta historia. Comienza el engaño, comienza la mentira, el temor. Eso te puede llevar a muchas cosas más: fornicación, adulterio, matar, mentir, todos los demás pecados. Toda raíz de todo pecado empieza por ahí. Y por ahí fue que atacó la serpiente, o sea, Satanás, precisamente. Y a todo eso, pues, pues vino la maldición. Por eso mismo vino la maldición. Ahora, ustedes ven aquí un patrón. Dios, cuando llegó al huerto del Edén, que él sabía lo que estaba pasando, él primero le preguntó al hombre, luego le pregunta a Eva. A la serpiente ni siquiera le pregunta nada. Lo que le dice: por haber hecho esto, te arrastrarás sobre el pecho, sobre tu vientre, comerás polvo. Da a entender que la serpiente caminaba erguida, no era la serpiente como nosotros la conocíamos hoy en día. Y mucha gente pensará, pero ¿qué culpa tenía ese animalito? Bueno, eso iba a ser un recordatorio para el hombre de la consecuencia de esa maldición, de ese pecado. ¿Y qué pasó después de todo eso?
¿Qué fue lo que él dijo después de la maldición, que iba a aumentar el dolor, el deseo, como usted bien mencionó ahora, solamente para el hombre, para recalcarle eso? Iba a ser ya de una manera imperfecta, obviamente. Pero ¿qué fue lo que sucedió después de eso? Y le damos ahora el turno a Frankie, que tiene la mano levantada hace rato. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. En el capítulo 2, verso 16, para recapitular, vaya, para Ujú. sustentar lo que quisiera comentar. En el capítulo 2 de Génesis, verso 16, dice que Dios le dio instrucciones y platicaba de manera directa con Adán, ¿verdad? Cuando le dio el señorío de todo el Edén. Me llama mucho la atención que ya en el verso 3, eh, ya después de haber caído en desobediencia y en rebeldía, por consecuencia el pecado, vemos que si notamos un poco y si fuéramos un poco más curiosos, notamos que hay un gran contraste entre el verso, entre Génesis 2:16 y Génesis 3, es abismal la diferencia porque, vaya, se perdió la confianza. Yo me imagino, parafraseando, me imagino la confianza con la que hablaba Dios y la atención con la que se le escuchaba a Adán mientras Dios le daba instrucciones de todo lo que iba a hacer, cuando le dio señorío, le dio las funciones que iba a desarrollar. Yo me quisiera imaginar un diálogo entre Dios y el primer hombre creado ameno. Yo me los imagino. eh, Comiendo alguna fruta, Adán en todo caso, ¿verdad? Saboreándose alguna fruta en lo que escuchaba a Dios y la melodía de la voz. Ahora, me llama la atención y por eso quiero introducir en esto, que ya para cuando ya él cae en desobediencia y en rebeldía, Ujú. ¿verdad? Eh, Dice la Biblia que Adán escuchó la voz, ya no se le presentó, ya básicamente la posición de Adán era que ya estaba fuera antes que Dios se lo dijera, él ya había salido. Es por esa razón que yo pienso que cuando él escucha la voz, yo le quisiera preguntar a usted, ¿cuál es la palabra hebrea que se usa para la palabra miedo? Porque él dice, eh, oí tu voz y tuve miedo, pero no tuvo miedo cuando él le daba las instrucciones. Es increíble, es abismal la gran diferencia. Entonces, yo le quisiera así preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra hebrea que la Biblia define a la palabra miedo? Primero, va, porque Adán perdió exactamente, y la pregunta que Dios le hace es, ¿dónde estás? Y es la primera pregunta que aparece en la Biblia, la primera interrogante que Dios le hace al hombre y que en estos tiempos actuales es la misma pregunta que nos hace a nosotros. ¿En qué parte estamos nosotros? ¿En qué parte está nuestra alma? ¿En qué parte está nuestro espíritu? ¿Dónde estamos? Entonces, si estamos realmente ubicados en Cristo o estamos ubicados o nuestra posición, porque esa pregunta que Dios le hace es una pregunta de una posición, ¿dónde estás? De un lugar. Entonces, wow, es increíble cómo se puede aprender de esa pregunta, Sí, ¿verdad? sí. Y vaya, ya para estos tiempos, sí o no, y creo que algunos hermanos podrán estar de acuerdo que una vez que le fallamos a Dios, básicamente, qué difícil es volver, Ujú. difícil es volver. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, nos da pena. Yo por esa razón es que pienso que le pregunto a usted qué palabra es la que usan para decir miedo, Mira, porque
Si bien No, es cierto, nosotros a veces no vamos cuando le fallamos a Dios, por ejemplo, por un problema cualquiera X, y nos sentimos avergonzados con Dios, creo que dejamos de ir a la iglesia, dejamos de buscarlo. O la primera comunicación que se rompe es la oración. Tengo pena de hablar con Dios porque con todo lo que he hecho o con todo lo que pienso hacer, entonces uno dice, caramba, y ahora mejor no lo busco porque no le quiero dar la cara, porque yo sé que él ya sabe. Entonces yo creo que eso es mucho de reflexionar, porque sí, yo considero, le digo a título muy personal, cuando yo le he fallado a Dios, siempre me pregunto dónde estoy y me da vergüenza en saber en el lugar en el que estoy. Y entonces a veces uno por vergüenza y por pena, por el rechazo mismo, uno no vuelve a la iglesia, no vuelve al lugar donde estuvo un tiempo. Gracias por la participación. amén. Gracias por su comentario. Sí, yo no sé hebreo, pero mientras usted estaba hablando aquí, lo busqué. Y la palabra hebreo para temor es yirá. Pero lo importante aquí no es como se diga en hebreo. Lo importante aquí es que el significado sigue siendo el mismo. Ese temor, porque hubo un conocimiento de la maldad. La maldad llegó cuando teníamos esa armonía. No había esa preocupación, todo era perfecto. Y la preocupación llegó después, después que sabíamos, pues ellos sabían que habían hecho algo mal, ellos lo sabían. Miren cómo se escondieron, cómo cosieron un delantal, un vestido con hojas de higuera. Lo más importante, el detalle aquí es precisamente fue ese temor. Sus ojos sí se abrieron, pero después que habían caído en el engaño. Eso es lo más importante aquí, ese temor que ellos sintieron. Y fíjense en que según él se dirigió a ellos, que primero habló con Adán, después con la mujer, le llevó la maldición a la serpiente, así mismo volvió de regreso hasta Adán. Así mismo volvió de regreso hasta Adán. Allá le dijo lo de los dolores, a él le dijo que se iba a ganar el pan con el sudor de la frente, que la tierra le iba a dar caldos y espinas, ya todo no iba a ser bonito. Eh, pero también hubo una promesa. Después de que pasó todo eso, ¿cuál fue la promesa que le dio? Y tengo a Estel, la mano levantada. Estel, Buenas noches, maestro. buenas Solamente noches. para comentarle, ¿no? De que he escuchado muchos comentarios de los hermanos, pero aquí la responsabilidad es de los dos, ¿no? Porque aquí la palabra dice, la mujer se fijó en el fruto del árbol, que sí podía comerlo y al verlo se le antojaba, ¿no? Y tenía ganas de alcanzar realmente esa sabiduría. Arrancó el fruto, comió y le dio a su esposo que estaba con ella, y también él la comió. No sé por qué la serpiente le habló primero a la mujer, pero el esposo estaba con ella. El esposo no estaba lejos, no escuchaba, no, estaba con ella. Así dice la palabra, ¿no? De tal manera que la responsabilidad es de los dos, digo, porque al final, Hubo una inversión de le papeles, llama la como ya lo hemos discutido. Ajá. Hubo Le una llama la inversión de atención a papeles. los dos y después los expulsa del jardín del Edén a los dos. Y a los dos le pone la piel, ¿no? Para cubrirlos. Y a los dos los maldice. Entonces, no entiendo ese comentario que dicen que la mujer fue la que trajo y el hombre no, y que la mujer es la responsable de destruir el matrimonio. Yo creo que El estamos pecado, confundiendo no, las no, 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 cosas, no. ¿no? Déjame hacer una pausa aquí. Nadie ha dicho hasta ahora que fue la responsable de destruir nada. Ambos fueron, claro, porque Ambos fueron responsables. Pero sí hay una realidad. En esa inversión de papeles, ella fue la que cayó en la tentación primero. Y porque eso es algo que en el Nuevo Testamento, el mismo apóstol claro, Pablo, cuando está hablando nuevamente ratificando lo que ya la palabra dice de las responsabilidades que Dios asignó en su perfecta sabiduría, exacto. de los roles. Pero la Eh, mayor responsabilidad sería del varón que estaba presente ahí y dice puesto un alto, ¿no? Pero no fue así, ¿no es verdad? fue Solo de ambos, escuchó y comió. fue de ambos. Se invirtieron los roles, pero él escuchó y comió. Ahí está la responsabilidad también que uno debe de pensar
y no echar la culpa como Adán, no, la mujer que me diste fue, hasta que tú eres el culpable, porque yo no te he pedido mujer, ¿no? Sino tú me la diste, ¿no? O como Eva, ¿no? Fue la serpiente la que me dio, ¿no es cierto? Entonces, no, hay que asumir nuestra responsabilidad en la vida real, si hacemos algo. Fueron los dos, pero sí hay una realidad. Ella fue la primera que comió del fruto del árbol prohibido, Claro, cayó pero en la él ha estado tentación ahí, o sea, y se le lo llevó a ofrece, él también. Y él, obviamente, al no claro, están cuidarla a ella juntos, y están al juntos, cambiar, ¿no? al ceder su Hay que papel de cumplir nuestros líder roles, y sí, hay que convertirse cumplir. en seguidor, pues también cayó en el pecado. Y fíjense que cuando Dios pregunta, Claro, maestro, hay, empieza diga. primero preguntándole a él, y por eso hice esa salvedad. Primero preguntándole a él, luego a ella, y después empieza la Claro, maldición desde quién la originó, en secuencia, primeramente el diablo, que los hizo caer a ellos, empezando por la ajá, mujer, que fue la primera que cayó, y luego Adán. Y ese es el orden que nos muestra la claro. palabra. Fue Pero ha así. estado ahí, maestro. Entonces, eso nos lleva a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como varón, como mujer y como matrimonio, ¿no? Hay que asumir nuestras responsabilidades porque eso Correcto. de culpar a otro creo que tal es así que los dos fueron expulsados, los dos fueron maldecidos y a raíz de eso nuestro mundo pues está cada vez, ¿no? Quebrantando más todo y si no asumimos nuestra responsabilidad, solamente vamos a echar la culpa a uno y otro, nunca No, vamos esto no a... es cuestión, la culpa entró por el hombre. Cuando se dice hombre, se Ajá, entiende que fue Adán y Eva, el hombre y la mujer. claro. Pero ahora estamos hablando de que ya el pecado entró. Ya el pecado entró al mundo. Eh, y sí se invirtieron los roles. Y por eso fue que lo que habló el hermano, no sé si por eso es que está haciendo el comentario, Ajá. se lo recordó a la mujer. Tú te rebelaste primero y dejaste tu papel. Y al rebelarte primero, ahora vas a estar sometida también. Obviamente no de una manera perfecta. Ujú. Porque fíjense que cuando él creó a la mujer, la creó del hombre, salió del hombre también. Y por eso dijo que iban a ser uno solo. Iban a ser uno solo. Ya no iban a actuar ya más como uno solo de este momento en adelante, lamentablemente. Que lo Es más verdad. primordial es eso, no es quién tuvo la culpa o quién lo esto, No, a eso eso es lo voy, primordial, maestro. A ¿sabes? eso voy. O Eso es sea, en lo nuestra primordial. realidad tenemos que Y al pensar, día de hoy todavía vemos eso, que se ya, todos siguen tenemos un rol invirtiendo. y hay que asumirlo. Exacto. Hay que asumirlo, ¿no? Si no pudimos hacer El esto, orden que dio la Biblia, arreglar esto, que lo dio ¿no? Dios en su sabiduría. Con arrepentimiento, con ayuda, con consejería, ¿no? En el actual, ¿no? Pero en ese Ujú. entonces uno a veces este cambio no está bien, ¿no? Y si Dios te dio un rol importante, pues hay que asumirlo, ¿no? Hay que Correcto, asumirlo correcto. con toda Muy bien. responsabilidad. Muchas Bueno, gracias y bendiciones, maestro. amén, amén. Veo muchas manos levantadas, pero voy a proseguir porque son muchas las diapositivas y ahora ya estamos un poquito atrasados. Terminando de contar la historia, pues vemos que justo después de la caída en el pecado, vemos que ahí mismo Dios les dice, les da la primera proclamación del Evangelio que aparece en la palabra, en la Biblia cuando les dice, tu simiente, refiriéndose a la simiente de la serpiente, o sea, los no creyentes, los hijos de maldad, le van a herir el calcañar a la simiente de ella, la simiente de ella, de Eva, que otra cosa importante que voy a tocar ahora también, hasta ese tiempo todavía no era llamada Eva. Recuerden cuando leímos las lecciones anteriores, se refiere la Biblia a la mujer o varona porque del varón fue sacado, que fue Adán mismo quien le había dado ese nombre. Eh, hasta ese momento que todo era perfecto, pues obviamente no había ningún problema. Después de toda esta maldición también vino esta promesa. Le dijo que le iba a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente. Sabemos que esa simiente iba a venir de la descendencia humana, o sea, Eva como la matriarca de toda la vida. Ahí fue cuando él dio esa promesa, que ya la salvación iba a venir por fe. Ahí fue cuando Adán llamó a su esposa Eva, porque sería la madre de todos los vivientes. Y de hecho,
El nombre de Eva en hebreo significa vida, precisamente por eso, porque de ahí va a venir la simiente que iba a ser salvación. Ya no, obviamente se había perdido la perfección, ahora iba a ser por fe. Esa fue la primera proclamación de evangelio que hubo en la palabra. Ok. Eh, Vemos también que luego de eso, como dijeron algunas de las hermanas, el Señor les hizo túnicas de pieles y los vistió. Luego fue que los expulsó del jardín del Edén y colocó querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida, porque eso también es otra cosa. No solamente estaba allí el árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba también el árbol de la vida. Y ustedes lo vieron en la lectura también. Y eso es más importante, pues lo vamos a discutir ya mismo. Eso es bien importante, ese detalle. Vamos a comenzar ahora con los personajes. Alguien que me diga rapidito los personajes, todos los personajes que vieron en la historia. Germán, tiene su mano levantada. Hermanos, los personajes que podemos encontrar en esta historia, pues ahí está Dios, el Creador, y Dios mismo creó a Adán, el primer hombre, a Eva también, que es la primera mujer, y la serpiente. Son los personajes que se encuentran en esta historia. Correcto. Satanás, la serpiente, Dios el Señor, la mujer, el hombre y los querubines también. Los querubines. Amén. Ahora bien, los objetos de la historia. Alguien que me diga los objetos, Luis Daniel. El árbol de la vida, el árbol del bien, el árbol, el fruto prohibido. Ok. El árbol o los árboles del jardín, ¿verdad? El fruto lo menciona, el árbol que está en medio del jardín. Eso es lo que dice en el verso 3. Habla también de las hojas de higuera, ¿verdad? Con lo que hicieron el vestido cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. Obviamente las túnicas de piel también que les hizo Dios, luego que vino la maldición y vino su juicio. eh, y una espada encendida. Habla de una espada encendida que se movía para bloquearle el paso, ¿verdad? Al árbol de la vida. ¿Dónde ocurrió la historia? Vamos a darle la palabra a alguien que no haya participado. Emanuel, ¿dónde ocurrió la historia? En el jardín del Edén. Correcto, en el jardín del Edén. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? Tengo aquí a Delis. Dale, Delis. Ocurrió después de la creación de Adán y Eva en el jardín del Edén, durante el tiempo de la inocencia antes de la expulsión del jardín del Edén. Correcto, correcto. Podríamos decir después del séptimo día. No Sí, sabemos que señor. después del séptimo día que Dios terminó la creación, descansó, bendijo el séptimo día. No sabemos cuánto tiempo pasó de ahí hasta que ocurrió este suceso. Sin embargo, quizás podríamos hacer una conjetura de que quizás no pasó mucho tiempo, porque fíjense en que Adán y Eva todavía no tenían hijos tampoco. No había venido descendencia de ellos todavía. Pero eso obviamente no lo dice la palabra. Realmente no sabemos cuánto tiempo pasó. Y lo que sí sabemos es que fue después del séptimo día, que es lo que podemos ver en la palabra claramente. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tengo la El mano pecado. de Luis Daniel. Si me permite hablar, hermano. Ok. ¿Cuál es su nombre otra vez? Perdóneme. Rosendo Rosendo, Marco. Rosendo. Ok, perdóname, sí, Sí, Rosendo. la, Dale. la pregunta es, ¿cuál es el problema? El problema, correcto. Entonces, el problema es introducción del pecado en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva. La serpiente, ¿verdad? Los tienta y ellos Ujú. caen. Ellos Sí. caen. Eh,
Y eso lo hemos discutido hasta la saciedad. Ellos tenían pleno conocimiento de que de todo podían comer menos de ese árbol. Dejaron de confiar en la palabra de Dios y confiaron en los engaños del enemigo, de ese espíritu maligno que estaba dentro de la serpiente. Y en ese momento fue que entró el pecado al mundo. Ese es el gran problema. Entró el pecado al mundo y la mujer y el hombre como consecuencia de eso pues fueron expulsados del jardín. Ahora bien, ¿se resuelve el problema? No resuelve el problema del pecado, ya que trajo la consecuencia, la separación de Dios, el Bueno, vamos a ver, sufrimiento, a- a- expulsión. antes de que siga, hermano, vamos a ver qué Ujú. dice el versículo 15 del capítulo. Génesis, Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Si lo puede leer aquí mismito, si lo puede leer ahí mismito en la pantalla. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Correcto. Sí hubo una solución al problema. Eh, Él les dio la salida, aun cuando hubo desobediencia. Como estaba mencionándoles anteriormente, esa fue la primera proclamación del Evangelio en la Biblia. Y aunque fue pronunciado como parte del juicio que les estaba dando en ese momento, también sobre la serpiente, al mismo tiempo es una palabra de esperanza para la humanidad. Fíjense en cómo obró la fe en el corazón de Adán y le puso a ella de ese momento en adelante el nombre de Eva. Y esto tenía un doble significado, porque no es que ella iba a ser solamente la matriarca de toda la vida que iba a venir luego de esa promesa que Dios le había dado. Estamos hablando también de la vida espiritual, porque eso no solamente iba a acarrear la muerte física. Sabemos que la paga del pecado es muerte, como lo dice la palabra. Iba a traer esa esperanza y ahora la salvación. Primero no hacía falta salvación porque eran perfectos, pero la salvación y la vida eterna que ya Dios tenía intencionada para ellos, porque nunca fue el plan de Dios, como dijo muy bien uno de los hermanos anteriormente. El plan de él era que viviéramos en armonía, en esa creación que él había hecho para nosotros eternamente, sirviéndole a él, ¿verdad? Y adorándolo. Y nosotros disfrutando de todas esas grandezas que hizo para nosotros. Sin embargo, cuando eso se vio roto, precisamente a causa de la entrada del pecado de Adán y Eva, ahí él lo que hizo fue que les dio la promesa, les dio una salida, les dio una esperanza, y ahí vino la fe. Ahora la salvación iba a venir por fe. Nosotros tenemos en el estudio de la Biblia se habla mucho de que la palabra es cristocéntrica. Cristocéntrica para los que han cogido ya clases, otras clases en Academia Cristo, han escuchado, estoy seguro que han escuchado este término anteriormente, y los que no lo van a escuchar en las siguientes clases. Esto lo que se refiere es precisamente a esto. Cristo está en el centro de toda la escritura, de toda la palabra de Dios. Como vimos en las clases anteriores, Él estuvo desde el principio, esa Trinidad, en la creación. Por el hecho fueron hechas todas las cosas. Y ahora, después de la caída en el pecado, que lo que merece es la muerte, sin embargo, Él fue el que vino voluntaria y amorosamente a rescatarnos de eso. Lo único que ahora pues iba a ser por la obra que él iba a hacer, no ninguno de nosotros. Ya no dependía de nosotros, porque hasta, como lo hemos visto anteriormente también, hasta la fe es un regalo de Dios. La salvación iba a venir solamente a través de él. La única diferencia en el tiempo de nosotros es que vimos el cumplimiento ya vimos visto el cumplimiento de esa promesa. Antes, en el tiempo de los profetas, ellos esperaban es el cumplimiento de de esa profecía, de esa promesa. Eh, Este cuadro que vemos aquí, prácticamente.
Es lo que resume esas palabras de esa primera proclamación del Evangelio. El diablo ganó una pequeña batalla cuando hizo caer a la corona de la creación, que fue el hombre y la mujer, eh, de su estado de perfección, de esa armonía con Dios, que podían, como bien estaba diciendo el hermano, podían verlo, podían escucharlo, podían maravillarse ante su presencia. Había una perfección. Sin embargo, fue corta esa victoria. Esa herida en el calcañar, pues obviamente Él la pagó ya. Ya vimos cumplida esa promesa en la cruz cuando cargó todos los pecados por nosotros. Lo que hablamos de la doble sustitución en la clase pasada. Él vivió la vida perfecta en nuestro lugar que ninguno de nosotros fuimos capaces de cumplir, como vimos al principio, y obviamente luego después de eso todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Eso lo vamos a ver en más detalle ahora también. Pero él sí le aplastó la cabeza a la serpiente. Y todo eso lo recibimos por medio de la fe. Ahora bien, vamos a ir a las preguntas de consolidar. En el paso de consolidar, como ya saben, lo que deseamos es aplicar la historia a nuestra vida personal. Es la aplicación de lo que Dios nos está dejando ver en esta historia. Y eso tiene la misma actualidad que tuvo desde el principio como la tiene ahora. ¿Cuál es el punto principal de la historia para comenzar? La caída del hombre. Ujú. El hombre y la mujer pecaron, ¿verdad? Pero no solamente eso. El punto principal también es que Dios promete un Salvador. Son ambas, son ambas. El hombre y la mujer pecaron, pero Dios promete un Salvador. De hecho, aquí vemos dos doctrinas principales de la palabra de Dios, lo que es la ley y lo que es el evangelio. Ah, Yo les aconsejo, si todavía de los que ya han tomado varios cursos, obviamente los que están empezando, pues sé que lo van a aprovechar en alguno de sus próximos cursos. Eh, Academia Cristo ofrece un curso muy bueno, que es Ley y Evangelio, que habla mucho en detalle sobre esto y muchas cosas más. Y van a ver de una manera más clara todo esto, los usos de lo que es la ley y el Evangelio. Sabemos que la ley estaba escrita de manera perfecta en el corazón del hombre antes de la caída en el pecado. Luego de eso no fue así. Luego de eso no fue así. Pero aún así, Dios hizo esa primera proclamación del Evangelio desde el principio, porque ya no iba a depender de nosotros, nuestra salvación. Ahora, ¿qué pecado vemos en esta historia que podríamos confesar en nuestras vidas? El orgullo, El orgullo, la vanidad, esa raíz de todos los pecados, ¿verdad? Querer ser su amante como Dios. Ujú. Vemos que el propósito de Y la Satanás era sembrar esa desobediencia, duda y lo logró, ¿verdad? Lo logró. Ujú. Luis Daniel, veo tu mano levantada. Luis Daniel, el micrófono lo tienes apagado. Ok, ahora. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches, Luis Daniel. Sí, el pecado que podemos ver en esta historia es el pecado de la desobediencia al mandato de Dios. Ujú. Eh, Más que la desobediencia, sabemos que hubo una desobediencia. ¿Cuál es la verdadera raíz de todo eso? Cuando confiamos más en nuestra propia razón o nuestro orgullo que en la palabra de Dios. el altivez del espíritu puede ser, hermano.
Exacto, precisamente eso, la confianza, la confianza. Dudamos de la bondad de Dios, dudamos de la palabra de Dios y pecamos de incredulidad, precisamente. Veo la mano de Deli también levantada. Deli, Yo también tengo la desconfianza, que es el fruto, la desobediencia, que es el fruto de la desconfianza interior cuando Eva y Adán comen del fruto prohibido. Y me confronta porque me muestra mi falta de confianza en Dios y mi tendencia a hacer las cosas como yo quiero. exacto, exacto. Queremos imponer nuestra voluntad sobre la Sí, voluntad de Dios. señor. Y por eso, ¿verdad? Es que sentimos la vergüenza y el temor, ¿verdad? Como Adán y Eva. Son las cosas que podemos confesar. Y la culpa, ese sentimiento de culpa, cuando sabemos que algo está mal, que algo como que no nos sentimos cómodos, sabemos que estamos haciendo algo mal, pero aún así lo hacemos, ¿verdad? Confiando más en el razonamiento de uno. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia mí? Hay varios, hay varios versos aquí que nos denotan el amor de Dios. Vamos a darle la palabra a Rosendo. Rosendo, el micrófono. Sí, hermano, aquí estoy, el favor o lo mejor que Dios siempre nos ha puesto delante de nosotros, pues lo encontramos en el versículo 21. Es el amor de Dios, ¿verdad? Que hizo, dice que y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese es lo mejor que Dios hace, ¿verdad? En cada vida que nosotros vayamos delante de Dios. Sí. Fíjense que después de que, precisamente en ese momento, después de haberle echado su juicio, haber dado la maldición, fue en secuencia. Se preocupó por ellos, les hizo unas túnicas. ¿Sabes? Esa túnica que ellos habían hecho de higuera, le hizo una más apropiada, una mejor, en su amor y misericordia, ¿verdad? ¿Qué más vemos ahí que muestra el amor de Dios? Y vamos a darle la palabra a alguien que no haya participado. Tenía a Juan. Juan me había levantado la mano, Juan. No, Dios lo bendiga. Escucha, Amén. Sí, le escucho. vemos en el verso 16 lo que habla que nunca lo abandonó, sino hubo una redención, una salvación, otra oportunidad para el hombre caído. Sí. Y eso lo vemos, ¿verdad? Desde que llegó al huerto, él sabía lo que estaba pasando y él fue el que lo fue a buscar. Ellos no afrontaron, tenían miedo y sabían que lo habían hecho mal, por eso se estaban escondiendo. Pero aún así fue Dios quien los fue a buscar a ellos. Él no fue directamente a echarles la maldición. Él primero los quería escuchar, él quería que ellos enfrentaran eso. Él fue a buscarlos a ellos, ¿verdad? ¿Qué más? Tengo a Clever Morales. Sí, hermanos, buenas noches. Buenas noches. Génesis, cuando dice en el versículo 15, cuando él da la promesa de que va a enviar un Salvador, prácticamente es la narración del Evangelio, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y esto tiene mucha relación con lo que dice Juan 3:16. Ujú. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Amén.
directo, un paralelismo directo. Esta fue la primera proclamación del Evangelio y lo vemos después en el Evangelio, después de cumplida precisamente esa misión por el apóstol Juan, que era uno de los del círculo cercano de Jesús, aparte de Pedro y el hermano de Juan, le llamaban el apóstol amado. Así que creo que más claro no se puede, más claro no se puede. Ahora bien. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Y tengo, ok, ok. ¿Alguien que quiera participar? Gabriel, lo vi ahorita la mano suya levantada. ¿Le gustaría participar en esta pregunta? Amén, amén, pues sí, maestro. Pues lo que dice la pregunta, ¿qué pediré que Dios obre en mi vida? Pues lo que Dios hizo, pues ya cumplió. Así como vemos la palabra de Dios que en el principio, pues Dios tenía que hacer un sacrificio para poder vestir a los dos alma viviente que pecó. Y por eso mismo que Dios hizo también otro sacrificio para nosotros. Entonces ahora no queda otro que el que creyere, dice la palabra de Dios, y fuere bautizado. O sea, y el mismo también, el 3:16 dice, todo aquel que en él creyere, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Le pedimos, ¿verdad?, que fortalezca esa fe, ¿verdad?, para confiar siempre en su palabra, en sus promesas. Esa es la Sí, obediencia. y Esa es la poder obediencia. creer. Amén, amén. Esa es la obediencia en amor, no obediencia pensando que yo me lo voy a merecer. Voy a obedecer para tener contento a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer, hermano, que podamos satisfacer a Dios, solamente por medio de Cristo. Como bien lo acaban de decir ustedes en Juan 3:16 y muchos otros versículos. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eh, Eso es algo que hay en muchos versos en la Biblia. Podemos mencionar un montón. En Romano también dice porque, o sea, su amor muestra con nosotros que aún siendo pecadores, pues Cristo nos amó. Exactamente. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor inmerecido de Dios para con todos nosotros. Y ese amor lo mostró en Cristo Jesús. Fue el Amén, propiciador por nuestros pecados. Amén. amén, así es, maestro. Y esa es una de las cosas que debemos pedir, ¿verdad? Que al recordar la caída, viva con gratitud por la promesa de esa redención que nos dio y esperanza de ese momento que ya sabemos que se cumplió eh, y ya venció al enemigo. Amén, pues ya lo venció porque pudo hacer lo que nosotros no podemos hacer. Amén, amén. Ajá. Ahora muy bien, vamos a analizar la importancia de estas preguntas de consolidar que van a ser parte de su proyecto final. Sabemos nuevamente, como les estaba diciendo, que el consolidar viene después de considerar, porque primero debemos leer y entender la historia completa antes de aplicarla a nuestras vidas, que son las primeras preguntas que ustedes siempre van a ver luego de contar la historia, de los detalles de la historia, los personajes, los objetos, todas esas cosas. El problema y todo eso hasta si se resolvió el problema, sí, sí, ¿no? Ahora muy bien, en el consolidar, en el consolidar es la aplicación, como lo hemos visto, donde veo el amor de Dios, todo eso. Es importante que lo hagan en ese mismo orden, porque es importante que primero entiendan bien la historia, todos esos detalles para que la puedan poner todo en contexto y luego puedan ir a las preguntas de consolidar, que son las de aplicación personal para nosotros, qué es lo que Dios nos está queriendo decir, qué es lo que Él desea que nosotros entendamos y que hagamos por amor
a Él. Y son estas 4 preguntas, las del consolidar, como las acabamos de ver ahora. Bien. Ahora muy bien, vamos a definir, para terminar, ya estamos en la última parte, definir el concepto de lo que fue el pecado original. El pecado original o heredado, precisamente, eh, es lo que nos hace nacer a nosotros con una naturaleza pecaminosa. Y esto es algo curioso, porque cuando vemos un bebé recién nacido solemos decir qué bonito, ¿verdad? Tan inocente, es un angelito. Y en cierta medida, ¿verdad? Es cierto, porque es una maravillosa creación de Dios, son una bendición, así Dios los puso en el matrimonio. Pero en otro sentido, como lo vemos aquí ahora mismo, después de la caída en el pecado, debemos recordar que todo ser humano nace separado de Dios y necesitado de su gracia. La Biblia enseña que desde ese momento de la concepción ya somos pecadores, o sea, incluso antes de nacer. Y precisamente alguien que lea este primer versículo de esta diapositiva, el Salmo, que levante la mano, el Salmo 51:5. Alguien que quiera leer. Sergio, Amén, amén. Sergio, vamos a darle la palabra a Sergio. Ok. Salmo 51:5 dice, mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Salmo 51:5. Mi madre me concibió en pecado. O sea, desde que estamos en el vientre, incluso antes de nacer, la naturaleza pecaminosa. ¿Quién quiere leer el que sigue? Romanos 3:12. Eh, Amén. ok. Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni Amén. siquiera uno. Amén. Gracias, hermano. Todos se desviaron y aún se han corrompido. Esas calamidades y esa corrupción que llegó después de la caída en el pecado es como esa bola de nieve que estábamos hablando en el principio. Y de hecho, en los capítulos que siguen, y que no los vamos a tocar directamente para la próxima lección, pero van a ver cómo entró el pecado, obviamente el primer asesinato, Caín y Abel, los primeros adulterios, la poligamia, todo, un montón de pecados horribles. Eso fue que no es diferente de nada de lo que vemos ahora. Alguien que lea este último acerca del pecado original, Romanos 5:12. Germán, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. amén. El Amén. pecado y la culpa de Adán, ese pecado original, se transmite a todos sus descendientes. Como lo vimos desde el Salmo ese, en pecado fui concebido. Nacemos ya con una naturaleza pecaminosa. Y esa fue la culpa heredada y la corrupción de nuestros padres originales, Adán y Eva. Sí. Y en Efesios 2:3 también lo vemos. Por naturaleza éramos objeto de la ira de Dios. En Efesios 2:3 nos menciona eso también. Esto es lo que resume prácticamente todo lo que hemos estado hablando. La culpa y corrupción que todos heredamos de Adán, por la cual somos culpables ante Dios y estamos inclinados al mal desde nuestro nacimiento. Eso fue lo que fue el pecado original. Y esas fueron las consecuencias, que las seguimos viendo hasta el tiempo presente de nosotros ahora. Ahora bien, alguien que lea esta porción bíblica. Tengo a Sergio Delgado. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también
Un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Amén. Aquí vemos esa proclamación de evangelio que originalmente fue dada por Dios. Aquí vemos cómo se repite y cómo se aclara. Se ve de una manera aún más clara en Romanos, por el apóstol Pablo, en Romanos 5, 18, 19, lo que nos acaba de leer el hermano Sergio. Eh, en otras palabras, Dios no nos dejó en nuestro pecado. Su amor y su misericordia nos dio una salida justo desde ese momento en que caímos. No solamente fue y nos buscó y nos confrontó, como nosotros hacemos quizá con nuestros hijos, el que tiene hijos. A nadie le gusta, ¿verdad? Disciplinar a su hijo, pero el que no disciplina a su hijo realmente no lo ama. Y vemos que también le damos una salida. En este caso, eso fue exactamente lo que él hizo. Y Jesucristo, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, fue el que vino a obedecer perfectamente en nuestro lugar y murió por nuestros pecados. Así como por Adán y Eva vino el pecado y la muerte, por Cristo viene el perdón, la vida, la salvación a todos los que en Él creen, porque inclusive la fe es un regalo de Dios y eso lo vemos también en Romanos. Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando la creación todo fue hecho sola, única y exclusivamente por el poder de la palabra? Asimismo llega la fe a nuestros corazones por el poder de esa misma palabra que hizo la creación. ¿Sabe? Que tenemos vida eterna, no solamente física, sino espiritual. Y voy a cerrar con este versículo esta porción bíblica de Apocalipsis, uno de los libros favoritos míos de la Biblia. Quizás resulte un poquito eh, intimidante para muchos, ¿verdad? Pero realmente es el cumplimiento de la promesa final. De lo que le espera a todos los creyentes. Para los creyentes este es motivo de gran gozo, la meta final, de esa promesa que falta por cumplirse, ¿verdad? Y dice así. El ángel me mostró luego un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. En ella estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermano, esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el que fue inmolado por nosotros, el que fue nuestro doble sustituto y que por medio de la fe nos atribuye esa justicia, esa justificación, su justicia, no la de nosotros. Amén. Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta. ¿Está todo claro? Excelente, Amén, hermano. amén. Todo claro, maestro. Qué bueno, me alegro. Bueno, pues ya con esto concluimos la clase. Para la próxima clase, pues les voy a enviar el video para la lección 4 y va a ser el capítulo 6 de Génesis, de los versículos 9 al 17. Como les dije, aquí vamos a brincar la parte de Caín, de Abel. Sabemos que después de eso, pues, se entró en un ciclo de pecado. Vamos a resumir eso en el contexto antes de entrar aquí en el capítulo 6. Aquí vamos a hablar sobre el diluvio universal en esta parte de la historia.
Y voy a parar, bueno, no todavía, voy a terminar con la oración y luego pues paramos la grabación. Oramos. Amén, amén. Amado Padre Celestial, reconocemos con tristeza que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva, Gracias, soberano y que Dios, también nosotros gracias. hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Bendiga la vida, Te Señor, confesamos del nuestras hermano faltas y le damos maestro. gracias porque en tu gran amor no nos Bendiga a dejaste los perdidos, compañeros sino que nos diste estudiantes la de promesa de un diferentes Salvador. países, Señor, Gracias, Señor Jesús, y porque que cumpliste nosotros esa nos promesa. interesemos de Tú estudiar tu obedeciste palabra, Señor. perfectamente en nuestro lugar y llevaste sobre Enséñanos ti el cada castigo que día merecíamos. sabiduría, Fortalece nuestra amor, fe en tu para la perdón y palabra, haz Señor que, Jesús. por gratitud, vivamos confiando en tu gracia y obedeciendo tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe cada día a vivir como hijos redimidos, esperando el día en que viviremos contigo para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora sí, voy a parar la grabación. Muy buenas noches Bendiciones. para todos, que Dios los bendiga.